Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bien, bueno, vamos a empezar, así no perdemos más minutitos de la clase. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Cualquier cosa me van diciendo, después tomamos asistencia. Hoy vamos a comenzar con los que son los delitos de privación ilegal de la libertad, que son cometidos específicamente por funcionarios públicos. Vamos a comenzar a partir del artículo 143 y esperemos poder completar con torturas, ¿sí? Vamos a ver que en este artículo 143 vamos a tener un popurrí de distintos delitos, uno en cada inciso, todos seguiditos, que son más mandatos normativos que están contenidos dentro del tipo penal, que van a ser al sí o al cómo de esta privación de la libertad que están sufriendo las personas que se encuentran detenidas, ¿sí? Vamos a ver que dentro de lo que es al sí de la detención, a lo que hace al sí de la detención, vamos a encontrar todos los que se llaman detenciones funcionales ilegales, ¿sí? Vamos a ver el inciso primero, que es la retención indebida del detenido o preso. En el inciso segundo, lo que es la sustracción del detenido que está a disposición del juez. En el inciso cuarto, solamente en el primer supuesto, la admisión indebida de un condenado en un establecimiento carcelario. Y en el inciso 5, lo que sería la recepción ilegal de un detenido en un establecimiento carcelario. En el 6 es la omisión de liberar al detenido ilegalmente, y vamos a ver en el 144 bis, en el inciso primero, en el primer supuesto, la privación ilegítima de la libertad con abuso de sus funciones, y en el segundo supuesto de este mismo artículo e inciso, la privación ilegítima de la libertad que es cometida al no tener las formalidades que están prescritas por la ley. Los vuelvo a repetir, así que no se preocupen si no llegaron a tomar nota de todos los delitos. Todos estos van a ser delitos especiales, dolosos, que son de mera actividad, van a ser permanentes, ¿sí? Y son asimismo de lesión. Por otra parte, vamos a ver todos los delitos que tienen que ver al cómo de la cuestión, ¿sí? Al cómo se encuentran detenidas estas personas, que vamos a llamar agravaciones ilegales de las condiciones de detención. Ahí vamos a encontrar al inciso segundo, a la incomunicación indebida de un detenido, en el inciso cuarto, en el segundo supuesto, la colocación indebida de un condenado a un establecimiento carcelario, en el inciso segundo del 134, la imposición de vejámenes o apremios ilegales en cualquier acto de servicio. En el inciso tercero de este 144 bis, la imposición de severidades, vejaciones, apremios ilegales a internos que se encuentran en establecimientos carcelarios. Y por último, en el 144 tercero, los delitos de tortura, que son cometidos por acción, en el 144 inciso primero, los que son por omisión impropia, y todos los demás incisos del 144 cuarto y el 144 quinto, que son de omisión y imprudente, ¿sí? El artículo 143, como les decía, va a contener un montón de figuras que son más cuestiones, no son tan vistas en causas penales, no son delitos por lo general que lleguen a un fin, digamos, a lo que nos interesa a nosotros. En este inciso primero del 143 vamos a encontrar lo que son las retenciones indebidas, ¿sí? Este artículo ya figuraba en el Código de 1886, pero entre los delitos que estaban con los delitos de abuso de autoridad de funcionarios, ¿sí? Estos delitos de abuso de autoridad me refiero a los delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración pública, así que es una unidad que vamos a ver en la segunda parte de esta materia. Como les decía hoy, esto va a ser al sí de la detención, ¿sí? Monpadre siempre afirma que se trata de un caso de una detención legítima por su origen, que se torna ilegítima en forma posterior por una retención que hace el individuo, ¿sí? el autor, ¿no? Este funcionario público tiene dolosamente tiene que retener a un detenido o a un preso, ¿sí? Ya sea porque se abstiene de decretar la soltura cuando sea debida, o
es otro funcionario distinto que se abstiene de ejecutarla, ¿sí? Vamos a ver que en este inciso tenemos dos supuestos distintos. El primer supuesto, vamos a requerir entonces que un funcionario público tenga capacidad de decisión legal, ¿sí?, para poder decretar la libertad del sujeto pasivo. Puede ser el juez que está a cargo de la causa, o en casos excepcionales, agentes ejecutivos, como por ejemplo los de la Policía Federal Argentina, ¿sí? En el segundo supuesto, en cambio, el autor va a ser otro servidor público que va a tener en su función específica la de ejecutar esta orden de libertad que es emanada por un magistrado que puede intervenir, ¿sí? Ya sea porque carece de las facultades para verificar o porque no controla este acto sustancial. Por ejemplo, ¿quién puede ser sujeto activo de este delito? Un funcionario del servicio penitenciario, ¿sí? En ambos supuestos se van a tratar de unas figuras, ¿sí?, de una omisión impropia, ¿sí?, dado que se vulnera la norma no por un actuar, sino por un hacer, ¿sí?, un no hacer. Lo que hace es no decreta esta orden de libertad o bien no ejecuta una orden que ya está dada por un funcionario competente. En su condición de funcionario público, el autor se encuentra en una posición de garante, ¿sí?, del bien jurídico, que está establecida dentro de las normas que regulan su actuación. Por lo tanto, es equiparable en cuanto a su contenido y de acción, ¿sí? Hay una infracción de deber por parte del funcionario público. Ambos supuestos exigen que el sujeto pasivo haya sido privado de la libertad primero de un modo legítimo. Se trata de un delito que es de pura actividad, se consuma formalmente en el mismo momento en que transcurre este plazo en el cual el funcionario público debe haber decretado o haber ejecutado esta libertad. Hay autores que dicen que la tentativa es posible, por ejemplo, D'Alessio dice que para él es posible esta tentativa. Yo no lo veo tan posible, pero bueno, hay autores que dicen que sí. Por la índole que tiene el bien jurídico afectado, ¿sí?, además va a ser un delito permanente, ¿sí?, se va a mantener en el tiempo. Esto está parecido a lo cuando veíamos la privación ilegítima de la libertad, que este delito se va a permanecer en el tiempo hasta tanto esta persona se encuentre retenida, ¿sí?, en forma ilegítima. Vamos a tener que va a ser un delito de dolo directo, ¿sí?, en donde va a resultar admisible el dolo de consecuencias necesarias o el dolo eventual para los autores que todavía entienden que estos tipos de dolos se encuentran vigentes. En el segundo inciso vamos a tener el delito de prolongación indebida. Este inciso, a veces algunos autores lo suelen denominar como sustracción de un detenido al juez competente. Esto está dirigido exclusivamente por los funcionarios que integran las fuerzas de seguridad, ¿sí?, o las fuerzas ejecutivas, que lo que tienen que hacer es, una vez que tienen a una persona que tienen bajo su custodia, tienen que inmediatamente ponerla en conocimiento del juez competente, ¿sí? Así se puede pasar a entenderse que esta persona está ya detenida legítimamente, ¿sí? Vamos a encontrar así que el Código Procesal de Nación, en el artículo 286, dispone que el funcionario o el auxiliar de la policía que haya practicado una detención sin orden judicial debe presentar al detenido inmediatamente en un plazo que no exceda de 6 horas ante la autoridad judicial. En provincia también vamos a tener un artículo parecido en el artículo 149. ¿Cuáles son los casos que están exceptuados de esta comunicación en estas horas? Cuando son detenciones que realice un particular en flagrante delito, ¿sí? El plazo va a empezar a correr una vez que esta persona toma conocimiento de la policía o alguna fuerza de seguridad. Esta exigencia de poner a disposición, ¿alguien me iba a preguntar algo? Bien. La exigencia de poner a disposición del detenido refiere al acto por el cual el agente lo presenta ante la autoridad judicial o al menos pone en conocimiento del juez de un modo fehaciente, ¿sí? Asimismo, esta prolongación de la detención debe ser indebida, ¿sí? Este inciso de una forma recorta el contenido de análisis de la categoría de la antijuridicidad, ¿sí?, y se lo hace en un escalón previo de la tipicidad. Toda prolongación de la detención autorizada por la ley no va a ser ni siquiera típica para este tipo. El dolo del agente, por
esto mismo, tiene abarcando sí esta referencia normativa de que sea una prolongación indebida. El error que tengamos sobre cualquiera de estas condiciones del tipo, ¿sí? Va a ser luego que sean analizadas dentro de esta situación. Si no tenemos digamos, si hay un error, vamos a tener que no tenemos un tipo penal. Muchas veces esta demora, que aún puede llegar a ser dolosa en la puesta en disposición de una autorización de una autoridad judicial, no necesariamente redunda en una mejora en la situación del bien jurídico en libertad, ¿sí? Por ejemplo, cuando un magistrado mantiene la detención en forma posterior. Por eso cierta parte de la doctrina entiende que en principio, hasta que no está afectado el principio de lesividad, no vamos a poder decir que tenemos este tipo penal consumado. Entonces, según algunos, vamos a tener primero que constatar, ¿sí?, que haya una lesión al bien jurídico para poder decir después que el delito queda consumado en el inciso segundo. Disculpen si voy rápido, pero quiero que podamos llegar a ver esta unidad, ¿sí? Si tienen dudas, me frenan. En el inciso tercero de este artículo vamos a encontrar lo que es la incomunicación indebida. A diferencia de los incisos que estábamos viendo recién, el objeto de ataque no es tanto la libertad de la persona, ¿sí?, que se encuentra detenida, sino el hecho de esta persona detenida de terceros en el marco reglamentado, sí, por el proceso penal. Se va a tratar de uno de los tipos, ¿sí?, a lo que hacen al cómo de la detención. Nuestro artículo del Código de Procedimiento de Provincia, el artículo 142, determina específicamente que una motivación suficiente el fiscal puede ordenar esta incomunicación del detenido por un plazo máximo de 48 horas, una medida que va a cesar en forma automática al vencimiento de este plazo, salvo que se prorrogue nuevamente por una resolución fundada por el juez de garantías. O sea que esta incomunicación puede ser por 48 horas, prorrogables por otras 48 horas más. Esta incomunicación es una medida de coerción personal, ¿sí?, de carácter excepcional, que solo puede ser ordenada por las razones expresamente que están establecidas por el Código y dentro de los límites establecidos por la ley. Las causas que van a permitir que esta incomunicación puede ser que existan sospechas de que el imputado se contacte para ponerse de acuerdo, por ejemplo, para que terceras personas entorpezcan la investigación, ¿sí?, comunicarse con, no sé, con las víctimas o con otros coautores para que escondan elementos del delito. Entonces, nada, es una cuestión de obstaculizar la averiguación, ¿sí?, de la verdad. Esta incomunicación es una medida de excepción, toda vez que la libertad de comunicarse es una garantía que tiene una raigambre constitucional y que está consagrada en las constituciones provinciales. El tipo penal consiste tanto en incomunicar a una persona de mentira, esto es, fuera de los casos en que la ley lo permite, y la ley se lleva a cabo incomunicando indebidamente a una persona detenida, ¿sí? Un funcionario que impide esta comunicación. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de que una persona esté incomunicada en forma legal, o sea que se haya dispuesto en forma correcta esta comunicación, y posteriormente la persona que está a su cuidado la alarga en el tiempo, ¿sí? Ese es uno de los supuestos que podría llegar a darse. Vamos a ver que el funcionario público, además de tener esta custodia de la persona que se encuentra detenida, tiene que también tener la posibilidad de poder incomunicar a la persona, ¿sí? Vamos a ver que si el funcionario que está en comunicación no tiene la facultad para incomunicarlo, lo que está solamente cometiendo es el delito de abuso de autoridad, que lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. ¿Quiénes pueden ser sujetos pasivos de este delito? Puede ser cualquier persona que está legalmente detenida, ¿sí? O como también puede serlo cualquier persona que esté detenida en forma ilegal y pida comunicarse con alguien. ¿Cuándo se va a consumar este tipo penal? Cuando el detenido o un tercero va a tener el derecho de poder comunicarse entre sí o con un funcionario y esta otra persona se lo impida, le impide esta comunicación, ¿sí? Por eso cuando les decía el caso de cuando se extiende esta incomunicación que fue legalmente dispuesta, este delito se va a consumar en el momento que esta persona, concluidas estas 48 horas, solicite
comunicarse con otra persona y le sea negado ese derecho. Hay parte de la doctrina que entiende que la prolongación de esta incomunicación, más allá del plazo estipulado, no configura este tipo penal, ¿sí? Y dice que solamente, por ejemplo, un padre dice esto, y dice que resulta solamente pasible de una sanción disciplinaria y que no es la incomunicación debida que prevé el tipo penal. En cuanto a la tentativa de este delito, Rafecas considera que es posible, dado que el autor puede haber realizado actos de ejecución tendientes a esta incomunicación por parte para el detenido, pero sin lograr el resultado deseado. Podría llegar a ser posible según el doctor Rafecas. Hay autores que entienden totalmente lo contrario, por ejemplo, D'Alessio dice que es imposible admitir la tentativa en un caso de incomunicación indebida. Respecto a lo que es del tipo subjetivo, como esta comunicación indebida es un elemento normativo, ¿sí?, que se encuentra dentro del tipo, vamos a necesitar que esto sea un elemento, sí, que esté integrando el dolo del autor. En el inciso cuarto vamos a encontrar dos supuestos distintos, como el salidito. Vamos a encontrar tanto la receptación irregular como la colocación indebida de reos, ¿sí? Esta figura es criticada por procurar solucionar cuestiones que son administrativas, ¿sí?, dentro de una figura del tipo penal. Se aleja un poco de la idea del hecho penal, que es la última ratio, entonces se hacen algunas quejas a esta figura. Vamos a ver el primer supuesto, que se castiga al responsable, ¿sí?, de un establecimiento carcelario que se encuentra destinado a albergar condenados, ¿sí?, porque recibe a una persona cuya sentencia condenatoria se encuentra firme, pero no tiene el testimonio, ¿sí?, la fotocopia de esta sentencia en su poder. Este va a ser un delito especial que va a ser al sí de la detención, ¿sí? Digo que es un delito especial porque solamente puede ser cometido por un funcionario público específico, que es la persona que está a cargo, ¿sí?, del establecimiento carcelario. Es un delito especial, por eso le decía, muy restringido en lo que hace al autor, ¿sí?, como así también al sujeto pasivo, porque solamente va a poder ser sujeto pasivo de este delito el reo que se encuentra condenado con sentencia firme y que ya tiene que estar cumpliendo una pena. En la parte del tipo subjetivo de este delito vamos a ver que es un delito doloso, y como les decía hoy, que la crítica que se le hace a esta figura es que esta privación ilegal de la libertad es impuesta por un órgano jurisdiccional correspondiente, el sujeto pasivo ya tiene una sentencia condenatoria que se encuentra firme, ha sido trasladado al establecimiento carcelario para que esta pena impuesta, entonces no se ve tanto cuál es la afectación al bien jurídico, ya que estamos hablando, que estamos previendo este delito dentro de los que son delitos contra la libertad, ¿sí?, cometidos por funcionarios públicos. Nos advierte en qué se afecta el bien jurídico libertad, sino que es más una mera falta o irregularidad administrativa que puede ser subsanable en forma posterior, ¿sí?, por un funcionario. En el segundo supuesto de este mismo, que también va a ser al cómo de la detención, se coloca, si el autor va a colocar a este mismo reo en un lugar o en establecimiento que no sean los señalados al respecto. Se le va a hacer exactamente la misma crítica, ¿sí?, que lo que les estaba señalando recién. Colocar a un condenado en un lugar que no sea el señalado para que cumpla la pena, no necesariamente puede desembocar en un empeoramiento de las condiciones de detención, ¿sí?, incluso puede mejorarlas. Por ejemplo, acá en la unidad en Batán tenemos dos unidades, una que es unidad penal, que es la unidad 15, y una alcaldía penitenciaria, en donde no deberían estar alojados las personas que ya tienen causas elevadas a juicio, no tienen, una vez que tienen prisión preventiva, deben ser trasladadas a la unidad 15. Y no siempre sucede, ¿sí? Muchas veces continúan alojados en la unidad 44, que es una alcaldía penitenciaria, y, o sea, en este supuesto no se lo está empeorando en las condiciones de detención, todo lo contrario. Bien, llegamos al inciso 4. Vamos, en el inciso 5, vamos a ver que tenemos la recepción ilegal de presos, ¿sí? La diferencia sustancial con este inciso que veníamos viendo recién es que está destinado
en calidad a los sujetos que son presos, ¿sí? No solamente a los condenados que se encuentran con sentencia firme. Entonces aglomera un poquito más a las personas que se encuentran privadas de la libertad. Este inciso guarda relación con el artículo 180 de la ley 2460, que es la ley de ejecución penal, ¿sí? En el cual se dispone que en las cárceles no se podrá recibir bajo un concepto personas que no sean acompañadas por una orden de detención expresa expedida ¿sí? por un juez competente. La diferencia con anterior queda más que nada establecida en respecto a los establecimientos, ¿sí? Que antes hablaba específicamente de las cárceles. La crítica que también se le hace a esta figura es que la parte final, en la que el legislador estableció una excepción al mandato que conmina a no recibir presos sin orden de autoridad, solamente podrá recibir detenidos que hayan sido privados de la libertad en un flagrante delito, ¿sí? Muchos autores se preguntan en cuáles son las condiciones, ¿sí? Para que al menos en teoría opere esta dispensa, ¿sí? Imagínense un flagrante delito, una persona tendría que concurrir con la persona a la unidad penal y llevarla porque ha sido aprendida en flagrante delito. Entonces hay autores que dicen que solamente podría darse esta posibilidad si la persona que realiza esta detención en forma flagrante tiene que ser un funcionario ¿sí? del servicio penitenciario, por ejemplo. Es una figura en realidad que no tiene aplicación práctica, ¿sí? Cuando se realiza una aprehensión, nadie lleva directamente a la unidad penal a una persona, ¿sí? Primero hay unos canales, más allá que tal vez en el día sí está alojado, pero hay unos canales intermedios. No tiene aplicación esta figura penal. El último inciso del 143 es la omisión en hacer cesar o denunciar una detención ilegal. De la ubicación que tenemos de este inciso dentro de este artículo, surge la intención de alcanzar con un mandato normativo a todo aquel agente estatal que ocupe la posición de garante, ¿sí? Tiene que tener sí o sí un funcionario competente, ya que con su comportamiento lo que hace es contribuye a que persista en el tiempo el delito ya cometido, ¿sí? Aunque sin realizar ningún aporte esencial sí en esta empresa criminosa. Entonces el presupuesto de este delito es que un funcionario público haya tomado conocimiento de una detención ilegal a cargo de otro funcionario público. ¿Cuáles son las situaciones posibles que podríamos tener dentro de este tipo? No hacer cesar una detención ilegal, una privación ilegal de la libertad, ¿sí? Estando autorizado para hacerlo. Esto implica que el funcionario puede, pero no quiere, ¿sí? Y no tampoco da a conocer esta privación ilegal de la libertad. El segundo supuesto que podría llegar a darse es retardar, esto es decir, demorar la libertad de la persona una vez que tomamos conocimiento, ¿sí? De esta situación del arresto o privación ilegal provocada por otro funcionario. Puede ser también que se rehúse, ¿sí? A un pedido expreso, se niegue a darle la libertad a una persona que se encuentra detenida ilegalmente. Y por último también la norma sanciona a quien no cuenta con la autoridad, no da cuenta a la autoridad de que hay una persona que se encuentra detenida ilegítimamente. El autor siempre en estas situaciones vamos a ver que es un sujeto que es externo, ¿sí? al delito preexistente, va a ser una actuación posterior al hecho o a una promesa, ¿sí? El tipo está construido como un delito de infracción de deber, o sea que consecuentemente nos interesa que si el funcionario competente, una vez enterado de esta detención ilegal, no hizo nada, ¿sí? Para que haya a posteriori actos positivos de libertad. No se refiere ¿sí? a la obligación que tiene todo funcionario público de denunciar a las autoridades los delitos, ¿sí? Por los cuales toma conocimiento, que es un delito que está previsto en el artículo 274 del Código Penal. Acá tenemos sí o sí un funcionario público que puede ¿sí? Actuar y no lo hace. ¿Cuándo se va a consumar este delito? En el momento que esta persona, este funcionario, tenga conocimiento de esta detención, ¿sí? Y tiene que ser obviamente durante el tiempo que está en sus funciones y no hace nada, ya sea para cesar esta detención ilegal. Bien,
vamos a ver que en el artículo 144 vamos a tener todas las agravantes que están previstas para este artículo 143. No me voy a detener, que son las agravantes que ya vimos en el artículo 142, inciso 1, inciso 2, inciso 3 e inciso 5, ¿sí? Como pueden ver, queda fuera la figura del inciso 4, ¿sí? Que es porque es funcionario público, más que nada por eso. Bien, si hasta acá se entendió, vamos a pasar al artículo 144 bis, ¿sí? Bien, seguimos entonces. En el 144 bis vamos a tener 3 delitos distintos, en cada inciso vamos a tener un tipo penal diferente, ¿sí? En el inciso primero es, vamos a ver que dice, funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, privase a alguno de su libertad personal. Ya vamos a ver que tenemos dos figuras típicas distintas dentro de esta figura. Como primero vamos a decir que este sujeto activo es un delito especial, solo puede ser autor un funcionario público, ¿sí? Van a quedar afuera del alcance del tipo todos aquellos que no sé, que podamos equipar a un ciudadano en esta calidad de funcionario público. El tiempo límite para este ámbito de aplicación va a ser que el sujeto activo tiene que estar sí o sí en ejercicio de sus funciones, ¿sí? Vamos a ver que este delito está estructurado, ¿sí?, como un delito comisivo. No abarcan los casos de personas que ya estén detenidas legalmente y cuya ilicitud consiste en su indebido mantenimiento o prolongación, que lo vamos a tener en los incisos del párrafo anterior, del artículo anterior. Va a ser un delito instantáneo, siempre que pueda considerarse que el ofendido se vio impedido de disponer de su libertad de locomoción, sino en los límites requeridos sí por el autor. Asimismo es un delito permanente, de aquellos en donde el injusto se va intensificando a medida que se va atacando esta libertad, ¿sí?, por un obrar omisivo o un obrar activo, ¿sí?, por parte del autor. Durante ese lapso, otros autores pueden hacer su aporte, ¿sí?, a esta empresa criminosa, ya sea en calidad de coautores o de cómplices. Entonces vamos a tener que distinguir cuando el funcionario público actúa como coautor o autor, ¿sí?, o si no participa o si no da un elemento, una participación específica, puede hacerlo también en carácter de cómplice, ¿sí? ¿Cuáles son los dos supuestos que vamos a tener dentro de este tipo penal? El primero es cuando hay abuso de funciones. Todo funcionario público tiene a su disposición una serie de potestades que van a coartar los derechos de los ciudadanos, entre ellos, obviamente, la libertad, y que deben ser ejercidas dentro de los límites demarcados por las normas que rigen su ámbito de aplicación. En todos aquellos casos en donde los funcionarios policiales utilicen la facultad, ¿sí?, de detener personas para establecer identidad o adversión antecedentes, como es una facultad que está otorgando la ley, el artículo 5, inciso primero de la ley, es una ley orgánica de la policía, 338 del año 58, es un decreto ley, dice, siempre a sabiendas de que no medien las razones específicamente establecidas para ello, ¿sí?, se va a tratar de un ejercicio abusivo de la función. ¿Sí? Las normas procesales rigen estas situaciones, son claras, ¿sí?, en cuanto al recelo que tiene que poner el funcionario público en su actuar, teniendo en cuenta que la inminente intromisión en uno de los derechos más preciados por la sociedad, que es la libertad, ¿sí? Difícilmente puede admitirse la invencibilidad de un error, ¿sí?, de esta naturaleza, aunque un actuar imprudente a veces conduce a la impunidad, ¿sí?, de la gente, del funcionario. El abuso funcional podrá ser absuelto, absoluto o relativo, ¿sí?, dependiendo cuando carezca de facultades genéricas para disponer de la privación de la libertad de una persona, o cuando tiene facultades, pero las emplea sí en situaciones que no están previstas específicamente por la ley. El segundo supuesto que está previendo el tipo es un poco más leve, si se quiere, ¿sí?, porque es un mal uso de las funciones que hace el funcionario público. Acá sí el funcionario es competente para practicar esta detención, lo que no tiene, ¿sí?, son todos los requisitos sustanciales que se necesitan dentro del acto, ¿sí?
Por eso se puede decir que puede ser, por ejemplo, que falte algunos elementos como identificación fehaciente del imputado, datos de la causa, ¿sí? La firma del juez o una fecha cierta. También aquí la actuación imprudente va a conducir a una, ¿sí? a una impunidad, si se quiere, por parte de la gente debido a la inexistencia dentro de los tipos previstos de un tipo culposo, ¿sí? En el inciso segundo vamos a tener previsto el delito de vejaciones y apremios ilegales. El artículo específicamente dice, el funcionario que, desempeñando un acto de servicio, cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales. Vamos a ver que en las condiciones en las que se practica la detención y durante el tiempo en el cual, por el lapso por el cual la persona se encuentra privado de la libertad, en manos de distintos funcionarios, pueden cometerse ¿sí? Ciertos atentados que aumentan el sufrimiento, ya sea físico o moral de la víctima, y que se traducen en una mayor afectación al bien jurídico. El sujeto activo en este delito es también vamos a ver que vamos a tener que es un delito especial, ¿sí? Que solamente puede ser cometido por el funcionario que tenga la guarda o la custodia de la persona, ¿sí? Cualquier agente estatal va a poder encontrarse alcanzado por esta norma siempre que tenga específicamente condición. ¿Quién es el sujeto pasivo de este delito? En este tipo, sí, penal, específicamente el artículo dice contra las personas, ¿sí? No necesitamos que la persona tenga una calidad especial, sino solamente que se encuentre detenida, ya sea en forma legítima o en forma ilegítima. ¿Sí? Esta va a ser una de las distinciones que vamos a encontrar con el inciso tercero de este mismo artículo. ¿Cuáles son las acciones típicas que puede cometer este sujeto activo, este funcionario público? Vamos a ver que son dos. Por un lado, aplicar, dice, vejaciones, ¿sí? Aplique vejaciones, y por otro lado es apremios ilegales. ¿Qué se entiende por vejaciones? Las vejaciones van a constituir todo trato denigratorio o humillante, ¿sí? Hecho con el propósito de mortificar o aumentar el sufrimiento de la víctima. ¿Sí? Pueden ser físicas, como por ejemplo tratos violentos innecesarios, la quita de vestimenta, o pueden ser también verbales, insultos, como ejemplo de estas situaciones. Como trato, una definición que se da también es un trato humillante, ¿sí? Para la dignidad del ser humano y que tiene que afectar el decoro de la persona. Esto es una de las condiciones que después lo va a distinguir de otra figura que vamos a ver en el inciso tercero. Como les dije hoy, algunos ejemplos que pueden darse son escupidas, empujones, cortes compulsivos de cabello, obligar a realizar unos trabajos denigrantes o asumir actitudes ¿sí? indignas frente a terceros. Los apremios ilegales, en cambio, es una presión física o psicológica para obtener algo a cambio de esta persona. Por eso tenemos una ultraintención que no se encuentra así en las vejaciones que habíamos visto recién. El adjetivo ilegales, sí, que califica estos apremios, evidencia que hay ciertas medidas de tipo apremiante que pueden ser legales, ¿sí? Que son todos los institutos que vamos a tener conocidos como la coercio, ¿sí? Como la coerción. El órgano jurisdiccional puede disponer de la fuerza pública ¿sí? Para obtener el cumplimiento de actos procesales. Cuando el juez dispone el uso de esta fuerza pública, es un apremio, sí, pero son apremios que son legales. El ejercicio de la presión ¿sí? No debe provenir de la privación de la libertad en sí, sino de otra actividad suplementaria que realice la gente en contra del detenido, siempre en procura, repito, de obtener algo a cambio. Si los apremios tuvieran como un fin obtener cosas, dineros, documentos que tengan que producir efectos jurídicos, vamos a tener el delito de extorsión, ¿sí? No el de apremios ilegales, y estos apremios constituirían solamente una intimidación que es requerida por ese tipo penal, por el de la extorsión. ¿Cuáles son las cuestiones comunes que vamos a tener tanto en las vejaciones como en los apremios? Ambos van a tener un piso, ¿sí? Y un techo, en tanto a lo que es el grado de la intensidad del disvalor de acción, del comportamiento del sujeto activo, que se va a traducir en el resultado lesivo. Un piso que va a estar dado por la efectiva afectación ¿sí? de la dignidad del sujeto pasivo en el trato que se merece mientras que es detenido, ¿sí? Y en un techo dado que tanto las vejaciones como los presos pasado cierto umbral, ¿sí? Cierta intensidad de ensañamiento, lo van a tornar insoportable,
y se van a convertir directamente en la figura más grave, que es la imposición de tortura, ¿sí? Que está prevista en el 144 tercero. El hecho de que el tipo penal haga referencia a las vejaciones y a los apremios en forma plural, no va a implicar que este delito, que es uno solo, si es único, sino que todos los actos que tiene como destino el mismo sujeto, ¿sí? Sí, en cambio, se aplican a distintas víctimas, ahí sí vamos a tener delitos múltiples y puede haber algún tipo de concurso. La concurrencia en un mismo contexto de acción, ¿sí? Y respecto del mismo detenido de más de uno de los modos previstos en este tipo penal, no va a multiplicar el delito, sino que va a ser, como es un tipo penal complejo y alternativo, ¿sí? Va a quedar inmiscuido en una sola figura. Bien, en cambio en el artículo 100, en inciso tercero, ¿sí? Vamos a agregar a estas vejaciones y estos apremios ilegales que estuvimos viendo recién, vamos a tomar estas definiciones, las severidades, ¿sí? Este inciso se va a distinguir del inciso anterior, en el sujeto activo también, ¿sí? Y en el sujeto pasivo de esta figura. Sujeto activo de este delito va a ser solamente el funcionario público, pero ahora un funcionario público mucho más específico, más determinado, porque va a ser aquel que ejerza su función en un establecimiento carcelario, y dentro de todos los que ejercen funciones dentro del establecimiento carcelario, que tenga a su cargo la guarda, ¿sí? De los internos que se encuentren allí alojados. Sujeto pasivo, ¿sí? Solamente va a ser el preso, ¿sí? Todo aquel que esté privado de la libertad en una cárcel o en un establecimiento similar, excluyéndose entonces todos aquellos que se encuentran detenidos en comisarías o en dependencias similares. Esa es otra distinción que vamos a encontrar con el inciso segundo. Acá vamos a ver que las acciones típicas son tres, que son las imposiciones de severidades, vejaciones y apremios ilegales. Acá es sumo, sí. Sí, ¿me podría explicar qué vendría a ser que un ejemplo de severidades, vejaciones, apremios ilegales? Porque como es tan amplio todo. ¿Cómo? Perdón, no escucho. Si me podrías dar un ejemplo del artículo de 144. Son los ejemplos que... No, pero ¿qué vendría a ser vejaciones, apremios ilegales? ¿Qué podría que vejaciones, ser? Cuando di la definición te di los ejemplos. Son empujones, cortos de cabello, ¿sí? Esos son ejemplos de vejaciones. Apremios ilegales sería lo mismo, pero con una finalidad específica, ¿sí? Por eso hablábamos de la ultraintención del funcionario, ¿sí? En esta aplicación de apremios ilegales. ¿Sí? ¿Se entiende seguro? Sí, me está costando entender un poco. Va muy rápido, va. No llego a nada. ¿Cuáles son las diferencias? Voy muy rápido, me dicen, y hablo más despacio. Bien, vamos más despacio. Volvemos, si quieren, a lo que era la definición de vejaciones y apremios ilegales. Y ahora vamos a ver la distinción con las severidades, que son las que se nos suman ahora. Las vejaciones son aquellos malos tratos, ¿sí? Físicos o morales que van a afectar a la dignidad o el decoro de la persona, ¿sí? Por el carácter agraviante que van a tener y por la denigración que producen. Por eso nombré como ejemplos de estos delitos de vejaciones las escupidas, los empujones, los cortes compulsivos de cabello, ¿sí? Obligarlos a realizar algún trabajo denigrante o adoptar alguna actitud denigrante frente a terceros, ¿sí? Esos serían lo que son las vejaciones. Los apremios ilegales, ¿sí? Es una presión, ¿sí? Bien. Los apremios ilegales, ¿sí? Son una presión física o psicológica, ¿sí? Que se hacen para obtener algo a cambio, ¿sí? De la persona que está detenida. Por eso decíamos que tiene una ultraintención. Repito que teníamos en estas vejaciones, en estos apremios ilegales, un piso y un techo. El piso que va a estar dado, ¿sí? Por la afectación que en sí genera toda situación de estar detenido, ¿sí? De una persona, y un techo por el umbral, ¿sí? La intensidad que tenga este ensañamiento, que va a poder tornar insoportable, ¿sí? Esta situación, y hace que ya se nos desplace la figura a las torturas, ¿sí? Que es otro tipo penal distinto. Las severidades, ¿sí? Es todo trato que sin llegar a ser ni una vejación ni un apremio,
va a aplicar un rigor antirreglamentario que aumente el sufrimiento del detenido, ¿sí? Son aquellas medidas que aumentan la fricción del detenido, ¿sí? Que no están previstas en las normas que regulan el trato con los internos. Se va a distinguir con el apremio, en que el apremio no, en que estas severidades no necesariamente persiguen un fin ulterior, ¿sí? Más que el agravar las condiciones de la detención, y se va a distinguir de la vejación, en que no necesariamente debe revestir un trato humillante, ¿sí? Las severidades son algo un poquito más, más light, digamos. Si nosotros tenemos que armar una estructura de qué es lo más leve y qué es lo más intenso, vamos a tener como lo más leve de todo, las severidades, luego las vejaciones, luego los apremios ilegales por esta ultra intención que tienen, y finalmente sí, las torturas como el pico nuestro de la pirámide, ¿sí? Eso es lo que sería el inciso tercero de este 144 bis. Súmenle, por favor, lo que vimos recién de vejaciones y apremios, que es exactamente lo mismo, con un sujeto activo y un sujeto pasivo diferente, ¿sí? al del inciso segundo. Vamos a encontrar en el último párrafo todas las circunstancias que agravan estas figuras, ¿sí? Que vimos recién los incisos, que tampoco voy a explayarme porque son exactamente las mismas del 142 en los incisos 1, 2, 3 y 5. Excluimos el 4, repito, porque habla de una simulación de una autoridad pública, que acá sí o sí, como es un funcionario público el que tiene que cometer este delito, lo vamos a dejar fuera, este inciso. El 144 tercero, que es el delito de imposición de torturas, vamos a ver que fue recién en la segunda mitad del siglo XX cuando en la Argentina se cuenta por fin con un tipo que va a contemplar específicamente esta imposición de tormentos a los detenidos de los funcionarios públicos. El artículo 144 ter, en la ley original, ¿sí? En la que incorpora este artículo, que es la 14616 del año 1958, preveía penas de 3 y 10 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el funcionario público que impusiera a los presos, ¿sí? Cualquier clase de tormento. Vamos a ver que décadas después, en el año 1983, cuando se sanciona, el año 84, perdón, cuando se sanciona la ley 23097, se incrementan, ¿sí? Se aumentan las penas en forma drástica, que hasta equipara el delito de tortura a un delito de homicidio, ¿sí? Si ustedes ven el artículo 144 ter, le pone penas de 8 a 25 años de prisión, ¿sí? Pasábamos de 3 a 10 a 8 a 25 con la modificación de la norma. Vamos a ver que este artículo y en los siguientes va a estar abarcado todo lo que son los delitos de torturas que prevé nuestro Código Penal, y vamos a ver que hay, vamos a ver 4 grados distintos, ¿sí? De responsabilidad. En este primer artículo tenemos la imposición activa de torturas, ¿sí? Con una pena de 8 a 25, con sus agravantes que van a estar en el inciso segundo, la omisión impropia, que impone una pena de 3 a 10, la omisión propia de 1 a 5, y finalmente un delito imprudente que vamos a tener de 6 meses a 2 años de prisión, si no me equivoco. Sí. El concepto de tortura lo van a tomar de la Convención contra la Tortura, crueles, inhumanos y degradantes, ¿sí? En el artículo primero define cuál es el concepto de tortura. Nuestro Código Penal, en sintonía un poco con este concepto que da la Convención, vamos a ver que en el inciso tercero, aunque no es propio de un Código Penal, tenemos una definición de tortura para nuestro código, que va a establecer que por tortura se va a entender todo tormento físico, sino también imposición de sufrimientos psíquicos cuando ellos tengan una gravedad suficiente, ¿sí? Esa es la definición que da nuestro Código Penal. ¿Quién va a ser sujeto activo de este delito de torturas? Se va a tratar también de un delito especial, ¿sí? Ya que solamente puede ser cometido por un funcionario público. Sí, Le hago una sí, consulta, capaz que no entendí nada y decime. discúlpeme. En este delito de tortura y apremios legales, hay un requisito que dice que no importa que sean funcionarios públicos. Si yo soy un ciudadano y estoy en la Ahora iba calle, eso. porque
pasó el otro día, estaba caminando y un chico bajó del colectivo y la policía lo agarró y le empezó a decir de todo. Pero ¿a qué delito lo llevas a eso vos? Claro, yo digo, bueno, es un funcionario el policía. ¿Puede maltratar a un ciudadano Te corta caminando por bastante, la perdón. calle? Sí, perdón, anda mal el internet. Sí, si un funcionario público puede, ¿Puede maltratar a un ciudadano que está caminando en la calle? pero maltratarlo ¿cómo? Sí, no sé, O sea, maltratar no pegarle, debería maltratar ni un funcionario ni una persona, ¿no? sí, pero esto no tendría relación con este artículo, no podría aplicarlo, tiene que ser sí o sí un preso. Lo que pasa es que torturas es algo muy particular, ¿sí? Y con una, por eso decíamos, con un umbral de intensidad, ¿sí? Importante. Si vos me decís que alguien, un policía, no sé la situación específica, le pega, no sé cómo le pega tampoco, ¿no? Al ciudadano, tal vez Sí, un no es simple tanto una ejemplo. tortura, sino que puede ser otro delito. ¿Sí? Sí o sí, Sí, ahora pero vamos a ver que, sí, sí, lo que quise dar es un simple ejemplo, no soy un caso específico. Yo quería saber si este tipo, como dice, la víctima del apremio ilegal puede ser cualquier persona, esté o no privada de su apremio libertad. ilegal, vos estás, lo que pasa que privación, si vamos a premios, vamos al artículo anterior entonces. Ah, me quedé, perdón, yo voy atrasada entonces. ¿Sí? Los apremios son los 144 bis. 144 bis, inciso segundo o tercero. Vamos a tener cuestiones legales, ya de por sí tenemos una finalidad específica, ¿sí? Estamos buscando algo en el sujeto pasivo, ¿sí? Si no estamos buscando algo que puede ser una declaración, no sé, algo específico, ya no tenemos apremios, tendríamos o severidades o vejaciones de acuerdo a qué tipo de trato se le dé a la persona, ¿sí? Si vos me decís que no es una persona que está detenida, ¿sí? No puede ser nunca estar incluida en el inciso tercero. Vamos a tener presos, específicamente el artículo dice, a los presos que guarde. El funcionario aplica apremios, severidades o vejaciones al preso que guarde. Si no es una persona que está, no es preso, ya inciso tercero no lo podemos tener, nos iríamos al inciso segundo. Y en el inciso segundo tenemos que cualquier funcionario público puede cometer vejaciones, ¿sí? O apremios contra las personas, ¿sí? Depende de la situación que vos quieras imaginar, podría entrar en el segundo inciso si tenemos vejaciones o apremios, no severidades, porque las severidades es solamente para el inciso tercero, ¿sí? Ay, gracias, voy entrando en tema, gracias. No, de nada. Volvemos entonces con el tipo de torturas. Estábamos, creo que estaba hablando del sujeto activo, que les decía que tenía que ser un funcionario público, ¿sí? Y con la reforma que se hace en este año 1984, como les decía, se amplía un poco los posibles autores del delito y también se incluyen los particulares que ejecuten estos hechos descritos bajo las órdenes, sí, de un funcionario que va a tener, sí, el completo dominio de la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que un particular puede ser autor del delito de torturas siempre que actúe bajo las órdenes de un funcionario público en esta situación. Sí, a veces hemos visto casos, y hay un fallo que después casación lo dio vuelta, en donde supongamos una situación X de un robo, ¿sí? En una casa, en donde se tortura a la víctima del robo, ¿sí? Nosotros no es que decimos que no se puede torturar, ¿sí? En el concepto de lo que es las mismas situaciones, se puede dar igual que dentro de una cárcel. El tema es que, como específicamente este delito está previsto para cometidos por funcionarios públicos, solamente puede ser en relación a personas que estén bajo la guarda de este funcionario público, ¿sí? En un robo no se da el delito de torturas, ¿sí? Un particular no puede cometer torturas porque no está bajo las órdenes de un funcionario público, ¿sí? Entonces, en este delito de robo, esas que podríamos llamo torturas entre comillas, ¿sí? Porque no entra dentro de esta definición específica de tortura, tendríamos que ver si podría llegar a entrar en alguna cuestión específica de alguna lesión particular o es la violencia propia del robo, ¿sí?
¿Qué sucede si un funcionario público en una situación de un robo comete estos mismos actos? Primero, el funcionario público, a lo que quiero ir con el ejemplo es que el funcionario público, por más que sea funcionario público, supongamos que es un robo, ¿sí? Ese robo no lo está cometiendo como funcionario público, ¿sí? En ese caso no tiene esa calidad especial que se requiere, por los cuales tampoco sería aplicable el delito de tortura, ¿sí? Más allá que sea un funcionario público que está cometiendo el delito de robo y además está generándole una violencia innecesaria a la víctima, ¿sí? Sujeto pasivo de este delito puede ser cualquier persona, ¿sí?, que esté legítima o ilegítimamente detenida. Entonces necesitamos sí o sí que la persona esté detenida, por si es en forma legítima o ilegítima. La línea que va a separar estos apremios ilegales que estuvimos hablando antes, o las vejaciones, con un acto de tortura, es obviamente difícil, ¿sí?, de establecer. Lo que nos vamos a basar más que nada es en esta intensidad de los sufrimientos, ¿sí?, que padece la víctima. Por eso cuando se va a cometer el delito, cuando se comete este delito, en un acto, ya sea, como hablamos de lo que es la dignidad, ¿sí?, de la persona, una vez que se pasa cierto umbral, vamos a decir que como es insoportable, ¿sí?, a los ojos de cualquier situación, de cualquier comunidad, lo que está sucediendo, vamos a decir que estamos en el delito de torturas. Pero es una cuestión de intensidad, ¿sí?, de lo que se está sucediendo. No hay una vara para decir, si yo hago esto es tortura, si yo hago esto es vejación, ¿sí? Hay que analizar el contexto. ¿Cuál es como hablábamos hoy, el tipo subjetivo, ¿sí?, de este delito? Obviamente es un delito de dolo, ¿sí? El concepto que da la Convención, ¿sí?, cuando en un momento dice cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, dice que esperen que retomo un poco porque hoy no le di la definición de la Convención, porque es muy extensa y la verdad que no la recuerdo de memoria. Dice: todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona, y empieza a enumerar una serie de situaciones para conseguir una declaración, para conseguir declaración simplemente por dolor, por violencia, y dice, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, ¿sí? Amplía, ¿sí?, el abanico a posibles situaciones que los apremios no lo teníamos previsto, ¿sí? Cuando en las torturas, más allá de que se aplica estas situaciones, no necesitamos sí o sí una finalidad, ¿sí?, que sí la necesitamos en estos apremios ilegales que hoy hablábamos, que necesita una ultraintención. Vamos a ver que en este inciso, el inciso segundo, ¿sí?, del 144 ter, vamos a tener el tipo agravado por el resultado, ¿sí? Quien tortura difícilmente no pueda representarse la reproducción de unas lesiones gravísimas o la muerte incluso, ¿sí?, de la víctima como consecuencia del intenso dolor que le aplica, ¿sí? Frente a esta materialización del agravante, ¿sí?, mediante el dolor, o sea, cuando se produce la muerte, ¿sí?, de la persona, va a haber un concurso aparente de leyes en donde, como ya tenemos un tipo específico en el inciso segundo que prevé esta situación, ¿sí?, vamos a tener lo que se absorbe el delito y vamos solamente a aplicar este artículo, ¿sí? Fíjense que la muerte dice, cuando se produce la muerte de la persona, se eleva la pena, dice, de 10 a 25 años. Lo que hace es elevar el mínimo nada más, ¿sí? No vamos a tener un delito de torturas y, además, un delito de homicidio en concurso, ¿sí? En el artículo 144 cuarto, vamos a tener todos los delitos que son de omisión impropia, ¿sí? En el inciso primero, vamos a tener que el sujeto activo va a ser el agente estatal que tenga a su cargo o dentro, ¿sí?, de sus funciones específicas el velar por la seguridad y la integridad física o psíquica de la persona que se encuentra privada de la libertad. Se va a requerir que esta persona que omite, ¿sí?, porque estamos en el tenga siempre poder de hecho para poder evitar por sí mismo la imposición de estos actos de tortura. Fíjense que el inciso, no sé si lo tienen ahí el código, dice: el funcionario que omitiese evitar la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior. O sea, funcionario público que tenga la capacidad para evitar y
no lo hace, ¿sí? Omite evitar que sucedan. Debe resaltarse que esta omisión, ¿sí?, que es propia, el autor no responde por el resultado, ¿sí?, mientras que en la emisión impropia, ¿sí?, sí equivale a haber actuado como si lo hubiera hecho él mismo, ¿sí? Esa es la diferencia entre una figura y otra. Su no actuar va a estar, lo está obligando, ¿sí?, a hacerlo, es como si lo hubiera hecho, por eso se le atribuye en esta calidad de autor, ¿sí? En el inciso segundo vamos a tener al notario que dice que en razón de sus funciones toman conocimiento de la comisión de alguno de los hechos, de los artículos anteriores, ¿sí?, y careciendo de la competencia, omite denunciar dentro de las 24 horas a una persona que sí pueda frenarlo, ¿sí?, a estas situaciones de tortura. Aquí vamos a observar dos cosas distintas. Primero, que tenemos un funcionario público que no va a ser garante, ¿sí?, de esta evitación del resultado lesivo, como teníamos en el inciso anterior, y además el inciso le da un plazo de 24 horas para denunciar. O sea, le da un plazo que parecería ser bastante extenso, ¿sí?, para la situación en sí que se está viviendo. O sea, un funcionario público toma conocimiento de una situación de tortura, pero te dan 24 horas para que avises a quién pueda frenarlo. Es como un plazo un poquito excesivo. En este mismo inciso vamos a ver que también se va a referir a los profesionales de la salud, que además también no evitan, ¿sí?, estos efectos. Se lo incluye al funcionario médico. En el inciso tercero vamos a ver que acá vamos a incluir a los jueces, ¿sí? Dice, el juez que, tomando conocimiento en razón de su función de alguno de los hechos, a que se refiere el artículo anterior, o sea, toma conocimiento de las torturas, no instruye sumario o no denunciar el hecho, también dentro de estas 24 horas. Esto va a estar dirigido específicamente a un juez en materia penal, ¿sí?, dado que son ellos quienes van a estar en razón de sus funciones más en contacto con estas situaciones, pero podría darse también, ¿sí?, que sea un juez de otro fuero que toma conocimiento por alguna situación particular. Bueno, acá le vamos a hacer exactamente la misma crítica, o sea, un juez está tomando conocimiento de una denuncia y le vamos a dar en un plazo de 24 horas para que frene esta situación de tortura. En el inciso vamos a ver que perdón, ese es el inciso tercero, el del juez. En el inciso cuarto vamos a tener que además se va a establecer unas inhabilitaciones para poder ejercer tanto cargos públicos en forma perpetua para los funcionarios y también la inhabilitación para aportar y tener armas. Fíjense que estas inhabilitaciones se le aplican, ¿sí?, a los jueces, médicos, funcionarios que toman conocimientos de estos actos de tortura y no hacen nada, ¿sí?, pero al torturante no se le aplican esta condición, esta pena extra, ¿sí?, de inhabilitación. O sea, el que tortura, que también es funcionario público, no está previsto esta inhabilitación absoluta para ejercer cargos ni para aportar armas, pero sí podría, se aplica a una persona que toma conocimiento y que no hace. En el último de los artículos que prevé este tipo, el 144 quinto, vamos a tener la figura imprudente, ¿sí?, como una infracción de deber. Vamos a tener que el funcionario público que está violando el deber de cuidado en el ámbito, ¿sí?, que es obviamente de su cargo, permite las condiciones para que se lleven a cabo estos actos de tortura, ¿sí? No sé si llegaron a leer a ver si lo tengo por acá, el práctico que les mandé hace un ratito por mensajito. ¿Llegaron a leerlo o no llegaron? Yo lo leí. Sí, lo leí. Yo lo leí, pero Sara, no llegué a Camila, resolverlo. pero lo leyeron más o menos. No sé si, Sí. no lo tengo acá abierto, tendría que buscarlo. ¿Alguien lo tiene por ahí para leerlo rápido?
Sí, si querés lo leo. ¿O contarlo? Dale, porque no vamos a llegar a hacer grupos. Bien. F, en su carácter subcomisario y en ausencia del titular J, estaba a cargo de la comisaría X de la ciudad la noche de los hechos. F era caracterizado por sus subalternos como un cobarde y pusilánime en cuestiones de responsabilidad, y si bien poseía mayor cargo jerárquico desde lo formal, no tenía el poder de hecho real de la seccional en ausencia de su titular, comisario J, quedando bien en claro que quien lo ejercía era a quien le habían inventado el cargo de oficial de control. Z, todo lo que sucedía en comisaría pasaba por Z. Esa noche llegó a la seccional en carácter de aprendido M, quien se encontraba haciendo disturbios en la vía pública, alcoholizado, luego de protagonizar una pelea con otros sujetos en la salida de un bar. M fue alojado en los calabozos. Allí comenzó nuevamente con los disturbios, a golpear la puerta de chapa y a gritar, lo que alteraba a los demás detenidos. F se acercó al calabozo y conversó con M. Le hizo entrega de unos cigarrillos para calmar su enfado, y al encontrarse calmado, el sujeto se retira del lugar. Momentos más tarde, M comienza nuevamente a quejarse en el calabozo, por lo que algunos oficiales presentes fueron a atender a M. El oficial P facilitó las llaves para sacarlo del calabozo, y entre todos los presentes los transportaron a otro sitio más privado. Allí, el oficial R propinó un rodillazo escrotal y un golpe en la cabeza mientras L lo tenía. C aplicó una fuerte compresión al cuello de M con brazo y antebrazo, lo que a la postre produce el síndrome asfíctico que termina con la vida de la víctima. Entre todos lo trasladaron de nuevo al calabozo y contribuyeron a armar la mise en scène de un suicidio, ayudando a colocar la campera y a colgar el cuerpo inerte de un adulto de la columna divisoria de los camastros, lo cual impone una necesaria participación plural. Posteriormente, entre la 1 y la 1:40 horas, el sargento E le comunica al subcomisario F que habría problemas nuevamente con el detenido M, y justamente con el oficial Z concurrieron al calabozo, donde se encontró con la puerta ya abierta por otro efectivo, y al acercarse observó que el aprendido M estaba tendido en el piso. El sargento E le informa que M se habría ahorcado. Se pidió una ambulancia y al advertir una tardanza excesiva, ordenó que lo carguen en un móvil y lo lleven de urgencia al hospital más cercano. La autopsia determinó que la muerte de M se produjo a consecuencia de asfixia mecánica por compresión del cuello, con traumatismo cráneoencefálico previo, presentado además traumatismo escrotal y cuya mecánica es compatible con el accionar de un tercero. ¿Leo las consignas? Bien. ¿Ustedes qué delito primero, qué delito podrían observar que se haya cometido de los que vimos hoy? Abuso de autoridad. 144, inciso 2. ¿Hoy vimos abuso de autoridad? No, bueno, está bien. El 144, Eric dice 144. inciso 2. 144, ter, inciso 2. Estoy La equivocada. tortura seguida de muerte. Exacto. ¿Es correcto? Bien. ¿A quién le podríamos imputar ese delito de tortura? Porque acá tenemos distintos personajes en la historia. Tenemos un comisario, no me acuerdo en la letra que era, el comisario, El que ese día comisario no se encontraba J. presente. Teníamos un subcomisario F, comisario J, bien, que no se encontraba presente. Teníamos un subcomisario que se encontraba presente en la repartición, supuestamente era el que tendría que estar a cargo de la comisaría, que era un pusilánime, era un inepto para su cargo, nadie le daba bola. Era F, que era él. ¿Qué responsabilidad le cabe a comisario y a subcomisario? Vamos a empezar por lo más difícil. ¿A alguien se le ocurre algo? Primero, el comisario entra en alguno de los articulados que hemos visto.
Lo vimos tan rápido el articulado que no. Estamos todos de acuerdo que los... El comisario no, porque no se encontraba, ¿o no? Exacto, José, exacto. El comisario no se encontraba presente. Entonces no estaban ni siquiera en sus facultades de decir, voy a evitar un acto de tortura, porque si no está presente no toma conocimiento, ¿sí? Más allá que sea el titular de la dependencia, queda fuera del delito, no corta ni pincha acá, lo sacamos. Sí es clarísimo que todos los oficiales que tenemos, ya eran muchas letras, el que le pega, lo ahorca, el que no sé qué, el que presta las llaves, son todos coautores del delito de torturas, ¿sí? Seguido de muerte. Eso estamos todos de acuerdo. Sí. Sí. ¿Qué pasa con el subcomisario F? ¿No era Z? El 144, El subcomisario. Rocío ya 144 está. quinto. El 100, ¿quién dice 144 quinto? Que no vi. Yo, Eric. Eric, Sí. sí. El subcomisario, ¿sí? Podría tranquilamente entrar en el 144 quinto, ¿sí? En tortura imprudente. Porque ¿qué? El artículo específicamente dice que el funcionario encargado de la repartición, ¿sí? En ese caso era la persona que estaba encargada de la repartición, dice, si las circunstancias del caso permiten esclarecer que el hecho no se hubiera cometido de haber mediado la debida diligencia, ¿sí? Eric toma que del caso se explica que el subcomisario era un fusilánime, un inepto, no era seguido por las personas por más que tenían jerarquía inferior, ¿sí? Pero ¿qué pasaba si esos datos no estaban en el caso práctico? ¿Qué otro supuesto podríamos vincularle? ¿Qué delito le podríamos imponer a este funcionario subcomisario F? Si no tendríamos esos datos de que era un títere, digamos, que estaba ahí y que no cortaba ni pinchaba. Para ¿Otra mí opción? el delito del artículo 144 cuarto inciso primero. Exacto. ¿Sí? Él debería haber parado las Parado la torturas. situación. Exactamente, ¿sí? Porque él tiene, más allá de que su cargo era el subcomisario en ese momento, el encargado de la repartición, él tiene la facultad de poder parar esos actos de tortura, sí, ¿sí? Y él tendría que haber tomado conocimiento y tendría que haberlo frenado. Entonces, se le podría tranquilamente imputar, ¿sí? El delito del 144, cuarto, inciso primero. Pero como el caso específico nos da los datos de color de que era un inútil, fusilánime, nadie le hacía caso en lo que él decía, es más, había un oficial que lo llamaban oficial de control, que era el que llevaba el mando de la dependencia, tenemos otro funcionario que cumplía ese rol, ¿sí? Este caso es un caso real, ¿sí? Fue resuelto por un tribunal, ustedes si quieren leer el fallo, obviamente está modificado como para que quede un poquito más colorido, pero es un caso real. El fallo está subido en el grupo de WhatsApp, es decir, en el grupo de Facebook, está subido el fallo de casación, donde modifica esta calificación, porque en primera instancia lo condenan al subcomisario por el artículo 144, cuarto, inciso primero. Y después, como fueron con todo esto de que era un paparulo total, que nadie le daba bola, que él, aunque sea subcomisario, no tenía ni siquiera el poder necesario como para frenar esos actos de tortura, se lo desliga y se lo pasa al 144 quinto. ¿Sí? En sí, eso es todo lo que tiene que ver con los delitos cometidos por funcionarios públicos. Perdón si fuimos rápido, pero entrando tarde, no me quedaba otra opción para poder concluir, y más que nada que nos queda una sola clase y nos quedan un montón de temas por ver, ¿sí? Para el próximo clase, que va a ser el próximo jueves, vamos a ver el delito de trata de personas que nos quedó colgado de la clase anterior, y vamos a comenzar con el delito de amenazas y coacciones. Yo ya aviso ahora
que los temas que damos en clase son los temas que entran para el parcial, ¿sí? Los temas que no llegamos a dar, para el parcial no los tomamos, sí en el recuperatorio, ¿sí? Entonces, por favor, el que no se va a presentar, lea toda la unidad completa de delitos contra la libertad, pero en el examen solamente se toman los temas que dimos en clase, ¿sí? Bien, yo tomé asistencia mientras que... ¿quién era que leyó? Ya me olvidé. Bueno, mientras que iban leyendo Camila, iba tomando asistencia, así que creo que tengo a todos. Profe. Sí, Profe, yo soy en realidad de la comisión 3. de la comisión 3. Sí, hablé con ya los Alex. 6 te anoté. Ah, genial, muchas gracias. Sí, ya está, ya está. Tengo anotados a todos, me parece, Abigail espero no haberme Soler, olvidado profe, a ninguno. hay una compañera que Abigail. se llama Abigail Soler, que nos mandó un mensaje para que te digamos que se tuvo que ir a trabajar. Bien, perfecto, sí, acá veo. Bien, Buenísimo. perfecto, sí. Doctora, ¿a mí Buenísimo. me notó? Bueno, ¿quién es? A ver, no veo Sara. dónde se pone amarillo. Salinas. Sara Salinas. Salinas. Sí, está presente. Sí, Bueno, sí. porque yo Bien, quedo a nos la vemos entonces plenaria, el próximo jueves con los temas. ¿Cómo, Sara? que en las plenarias no puedo asistir, entonces no quiero que me falte asistencia. Se complica después, claro. No se preocupe. Igual, ¿Y quién si era llegan a tener algún el, inconveniente con las faltas, ¿sí? Y tal vez es algún caso que nosotros omitimos tomar la asistencia, nos escriben, ¿sí? Y nosotros corregimos después la planilla de asistencias. Ustedes saben que estuvieron presentes. ¿Sí? Ah, sí, por ejemplo, Bien, ahí también estoy leyendo a Juan Estavillo. en la clase del doctor Roberto Falcone, él no tomó asistencia, Sí, pero está. bien. ¿No les tomó asistencia? No, porque no tenía la lista. Florencia, Florencia Miranda, profesora, ¿puede ser? ¿ya está presente? Bien. Yo soy José Canales, doctora. No sé si, porque justo no tengo ni el apellido. José, ahí está, perfecto. Ahí está, me faltaba. Para preguntarme, tenías a vos y a Santiago, que ya sé que es Luna. Porque no llego a ¿Y ver el el apellido, horario? pero veo Santiago Gabriel. Perfecto, Sí, gracias. Santiago Gabriel Luna. ¿El horario de qué? ¿El horario del parcial, lo saben? Porque yo El tengo horario que de clase, a viajar. las 3 de la tarde. Ah, buenísimo. Bueno, bárbaro, ¿Sí? bárbaro, Para que gracias. Sandoval estás presente. No de nada. Doctora Seme Vanina, Seme también, sí. Sí, perfecto. yo noté a todos. Iba viendo los nombres, que, si tienen Ah, nombre bárbaro. la cosita, se ven los nombres, yo tomé nota de todo. Me quedaba José, que no sabía el apellido, y Santiago lo descubrí. Hasta luego, Una luz. profe, gracias. Bien, nos vemos el próximo Gracias. jueves entonces. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Y listo, hijo.